Buenas tardes, saludos a todos los congresistas. Os damos la bienvenida al quinto Congreso de Actualización Sanitaria Nacional 2025. Estamos emocionados de tener el primer webinar en directo de la tarde de hoy, donde contamos con una gran experta a su madre, Irene, farmacéutica residente de análisis clínicos, y nos expondrá la paradoja del HDL. Y preguntándose si es simple por estar bien. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Irene, cuando quieras, todo tuyo. Genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores de este Congreso de Actualización Sanitaria Online por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y, pues bueno, presentaros este tema que espero que os resulte interesante. Empezaré con una breve introducción sobre la clasificación de las dislipemias y las diferentes lipoproteínas y su metabolismo. A continuación, me centraré en las HDL, su composición y funciones. Definiré la hiperalfa-lipoproteinemia y expondré algunos estudios y ensayos clínicos que se han llevado a cabo en los últimos años. Y finalmente, unas perspectivas de futuro y unas conclusiones. Y bueno, pues ¿por qué este tema? Estos que veis aquí son los resultados de la analítica que me hicieron al empezar la residencia. Y como podéis ver, está todo aparentemente normal, excepto el colesterol total, que me salió un poquito alto a expensas de la fracción HDL, que es la que se conoce como el colesterol bueno. Y aunque por encima de los valores de referencia siempre se ha asociado que estos niveles elevados de HDL son un riesgo disminuido de enfermedades cardiovasculares, recientemente se han publicado datos que cuestionan que niveles tan altos sean cardioprotectores y de ahí el título de esta presentación. Entonces, pues bueno, vamos allá. Empezamos con las dislipemias. En 1972, la OMS aceptó como estándar mundial de la clasificación realizada por Fredrickson, que se basaba en el fenotipo lipoproteico encontrado mediante electroforesis o ultracentrifugación para clasificar las dislipemias. Como podemos ver en la tabla, el fenotipo 1 es una hipertrigliceridemia exógena por un aumento de los kilomicrones plasmáticos. El fenotipo 2A corresponde a una hipercolesterolemia por un aumento de LDL, mientras que la 2B es una hipercolesterolemia por un aumento de VLDL y LDL, con una elevación moderada de triglicéridos de origen endógeno. El fenotipo 3 es una dislipemia caracterizada por presentar la denominada beta ancha, compuesta por remanentes de kilomicrones y VLDL, provocando hipercolesterolemia y además hipertrigliceridemia. En cambio, los fenotipos 4 y 5 corresponden a hipertrigliceridemias, siendo la de tipo 4 de origen endógeno a expensas de VLDL y la de tipo 5 de origen mixto con aumento tanto de kilomicrones como de VLDL. Pero bueno, dadas las limitaciones de esta clasificación de Fredrickson, actualmente la clasificación etiológica es de mayor utilidad, donde se puede diferenciar entre dislipemias primarias y secundarias, siendo las primeras de un origen en el que predominan las causas genéticas y la segunda de un origen en el que predominan factores ambientales y otras enfermedades. Entonces, pues bueno, las lipoproteínas son complejos macromoleculares formados por lípidos y proteínas. Están formadas por un núcleo hidrofóbico de triglicéridos y ésteres de colesterol y una capa superficial formada por fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas, que son cruciales para su estructura, reconocimiento y función, que consiste en transportar las grasas desde los sitios de absorción o síntesis hasta los tejidos que los utilizan o almacenan. Como podemos ver en esta tabla, se clasifican según su densidad y su tamaño, los cuales están relacionados con su contenido en lípidos y proteínas. Tenemos de mayor a menor tamaño los kilomicrones, los VLDL, las IDL, LDL y por último ya las HDL, que son las más ricas en proteínas. Cada una de ellas juega un papel muy importante en el metabolismo lipídico, tanto en la vía endógena como la vía exógena, que es lo que vamos a repasar a continuación. La vía exógena empieza con la absorción en el intestino delgado de los lípidos de la dieta en forma de colesterol y triglicéridos que se empaquetan en kilomicrones, que son los que ingresan al sistema linfático y luego al torrente sanguíneo. Los kilomicrones interactúan con la lipoproteína lipasa, que es una enzima que hidroliza los triglicéridos para liberar ácidos grasos que serán después utilizados por los tejidos.
El remanente de los kilomicrones se transporta al hígado y se recicla. Y luego, por otro lado, tenemos la vía endógena, que comienza en el hígado, donde se producen las VLDL para transportar triglicéridos y colesterol endógenos. Y, pues bueno, las VLDL son las que se transforman después en IDL a través de la acción de la lipasa hepática y la lipoproteína lipasa, liberando ácidos grasos. Las IDL se pueden convertir a su vez en LDL, que transporta colesterol a las células mediante el receptor de LDL. Y luego las HDL tenemos que desempeñan un papel clave en el transporte reverso de colesterol, recolectándolo desde los tejidos y llevándolo al hígado para su posterior eliminación. Entonces, a partir de ahora ya nos vamos a centrar en las HDL, que forman una familia compleja de diferentes partículas compuesta por subespecies que difieren en tamaño, densidad, forma, carga y composición, y que pasan por continuos procesos de remodelación en la circulación sanguínea. Tiene la mayor densidad de todas las lipoproteínas, como hemos dicho antes, por su mayor contenido en proteínas. Se compone por colesterol libre y esterificado, triglicéridos, fosfolípidos y varias apolipoproteínas que podemos ver en este recuadro en la diapositiva. Principalmente tenemos la ApoA1 y ApoC1, que activan la enzima lecitina-colesterol aciltransferasa, la ApoA2, que actúa como activador de la lipasa hepática. Luego tenemos ApoC2, ApoA4 y ApoA5, que activan la lipoproteína lipasa, que es la responsable de la lipólisis de los triglicéridos, la ApoC3, que es la que inhibe esta lipoproteína lipasa, y finalmente la ApoE, que sirve como ligando para el receptor de las LDL. Como hemos visto, las partículas HDL están involucradas en el transporte reverso del colesterol, que es un camino crucial para el retorno del exceso del colesterol desde los tejidos periféricos al hígado para su excreción. Concretamente, el retorno de colesterol desde los macrófagos en las placas ateroscleróticas es uno de los mecanismos clave para la antiaterogenicidad de estas partículas HDL. Y además se sabe que estas reducen la expresión de las moléculas de adhesión celular y aumentan la expresión y activan la sintasa de óxido nítrico endotelial. Y bueno, ¿qué es la hiperalfa-lipoproteinemia? Con este nombre tan largo. Se define por la presencia de cifras de colesterol HDL superiores al percentil 90 de individuos del mismo grupo de edad y sexo de una población de referencia o incluso de su propia población, con valores de colesterol LDL inferiores a 150 miligramos decilitro y triglicéridos inferiores a 200 miligramos decilitro. Las formas primarias de hiperalfa-lipoproteinemia son causadas por mutaciones en los genes que codifican para la proteína de transferencia de esteres de colesterol, la lipasa hepática, la apolipoproteína C3, el receptor SR de clase B tipo 1 y la lipasa endotelial. Sin embargo, en las últimas décadas, estudios de asociación de genoma completo han sugerido una herencia poligénica de esta patología. La hiperalfa-lipoproteinemia primaria es, por tanto, un trastorno lipoproteico genético heterogéneo, usualmente transmitido como un rasgo codominante. La fisiopatología no está bien caracterizada y aún se desconoce si la causa de este trastorno lipídico es la producción aumentada o el catabolismo reducido de estas lipoproteínas. Causas secundarias no genéticas que pueden inducir aumentos en el HDL incluyen medicamentos, embarazo, consumo de alcohol, hipertiroidismo, enfermedades hepáticas, etc. O sea, muchísimas causas secundarias. Entonces, se ha visto que las HDL pueden perder sus funciones protectoras e incluso adquirir funciones adversas en enfermedades crónicas como enfermedades reumáticas, autoinmunes, cardiopatía coronaria, diabetes, enfermedad renal crónica o en el curso incluso de enfermedades infecciosas. Bajo estas circunstancias, la alteración en la composición proteica y el incremento de tamaño puede convertir estas partículas de HDL en disfuncionales, transformándolas de antiinflamatorias a proinflamatorias y con una capacidad antiaterogénica deteriorada. Al igual que en el caso de las lipoproteínas LDL, se ha visto que el tiempo prolongado de permanencia promueve modificaciones en la composición molecular de HDL, acumulándose las partículas más grandes en la íntima arterial, promoviendo la deposición de colesterol y desarrollo de aterosclerosis en personas con niveles extremadamente altos de HDL.
Las disfunciones del HDL incluyen, como podemos ver en la diapositiva, una capacidad reducida para estimular el flujo de colesterol de los macrófagos, inhibir la oxidación de LDL, regular la apoptosis, la producción de óxido nítrico y proteínas quimiotácticas o la expresión de moléculas de adhesión celular en las células endoteliales. Entonces, según bibliografía reciente, parece que niveles elevados de HDL no son necesariamente protectores contra enfermedades cardiovasculares e incluso se pueden llegar a convertir en perjudiciales en cantidades extremadamente altas. Los resultados de numerosos estudios observacionales y ensayos clínicos han cuestionado la hipótesis de que un incremento en los niveles de HDL se traduce con una disminución del riesgo cardiovascular. La cosa es que pocas personas tienen concentraciones extremadamente altas de HDL. Por tanto, a menudo se habían agrupado con individuos que solo tenían concentraciones moderadamente altas, lo que se ha visto que estas cifras tan altas pueden reflejar la presencia de partículas de HDL que podrían estimular el desarrollo o la progresión de enfermedades cardiovasculares en lugar de proteger contra ellas. Por tanto, parece que no es del todo cierto que siempre se puede decir que el HDL es equivalente al colesterol bueno. De hecho, las guías actuales de dislipidemia de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis destacan que el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica puede aumentar cuando los niveles de HDL superan los 90 miligramos decilitro. Grandes estudios epidemiológicos muestran relaciones en forma de U, que es estas gráficas que podéis ver en la pantalla, entre los niveles de colesterol de lipoproteína de alta densidad y la mortalidad en individuos sin enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. El nivel de HDL está asociado con la mortalidad por todas las causas en un patrón de dosis-respuesta, con el riesgo más bajo observado en niveles de HDL considerados normales entre 50 y 70 miligramos decilitro. Aunque los niveles bajos de HDL siempre se habían asociado a un mayor riesgo, parece que niveles altos no son protectores y además niveles muy altos no solamente no son protectores en mujeres, sino que son indicadores de riesgo en hombres. En esta diapositiva podemos ver una recopilación de algunos estudios observacionales que se han llevado a cabo con un número considerable de pacientes. Los dos primeros en Europa demostraron una asociación en forma de U entre los niveles de HDL y la mortalidad por todas las causas. Los niveles altos de HDL no redujeron significativamente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular isquémico, lo que indica que los niveles altos no confieren cardioprotección. De los otros estudios llevados a cabo en Asia, destacar que estamos hablando ya de casi 2 y 4 millones de pacientes respectivamente, como podéis ver en la tabla. Al ajustar por edad, índice de masa corporal, colesterol LDL, triglicéridos, hipertensión, diabetes, tabaquismo y consumo de alcohol, que son los principales factores de riesgo, los grupos de HDL bajo y extremadamente alto tuvieron ratios de riesgo significativamente más altos para la mortalidad a 10 años en comparación con el grupo de HDL alto en hombres y mujeres. Y también destacar que los niveles de HDL por encima de 90 aumentaron el riesgo de mortalidad por todas las causas a 10 años en un 35,9% en hombres y un 9,5% en mujeres en comparación con los valores de referencia. En el último caso podemos ver que incluso encontraron asociaciones en forma de U del colesterol HDL con la mortalidad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular, incluso por cáncer de hígado. Vale, y aquí podemos ver ensayos clínicos con medicamentos. En los últimos 15 años, varias compañías farmacéuticas han realizado ensayos clínicos aleatorizados para aumentar los niveles de HDL como un medio para reducir eventos cardiovasculares, porque es lo que en ese momento se sabía. Y sin embargo, no sabían por qué la mayoría de estos ensayos resultaron en fracasos o hallazgos decepcionantes que no apoyaban sus objetivos principales, lo que llevó a abandonar la búsqueda de estudios adicionales relacionados con el metabolismo de estas lipoproteínas de alta densidad. Los fibratos y la niacina son fármacos que aumentan significativamente el HDL y, sin embargo, a lo largo de los años, varios ensayos clínicos no han conseguido demostrar beneficios ni diferencias en la incidencia de este tipo de eventos cardiovasculares.
Por otro lado, tenemos los inhibidores de la CET. Torcetrapib fue el primero desarrollado para tratar la hipercolesterolemia y prevenir enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. En la diapositiva podemos ver otros como el evacetrapib, dalcetrapib o el anacetrapib, todos de la misma familia. Y a pesar de su capacidad para elevar el HDL hasta en un 130%, con diferentes efectos sobre la fracción no HDL, en general no lograron reducir los eventos cardiovasculares de manera significativa en comparación con el placebo o con el grupo control. Y de hecho, el primero de todos aumentó el riesgo de muerte por todas las causas cuando se combinó con las estatinas, que son muy empleadas actualmente para disminuir el colesterol LDL. Y pues bueno, ya para terminar, comentar que las medidas funcionales del HDL, como la capacidad del flujo de colesterol, el número de partículas HDL o las proteínas específicas de HDL, son mejores predictores de eventos cardiovasculares que la determinación aislada de la concentración del HDL, que es lo que se mide normalmente. La gran heterogeneidad en la familia de estas partículas puede explicar por qué no siempre puede considerarse antiaterogénico y a veces incluso puede volverse disfuncional o proaterogénico. Clínicamente, los niveles bajos siguen siendo un marcador importante para el riesgo cardiovascular y de enfermedad aterosclerótica. Herramientas que a lo mejor conocéis, como el Framingham Risk Score y la calculadora de riesgo cardiovascular del Colegio Americano de Cardiología o la Asociación Americana del Corazón, usan el nivel de HDL como una medida esencial en el riesgo. Sin embargo, las guías europeas recientes recomiendan no basarse en el HDL en casos en que los valores superen los 90 miligramos por decilitro. Por tanto, es evidente que las herramientas actuales de evaluación de riesgo no han sido todavía adaptadas para tener en cuenta la evidencia actual. Y bueno, por otro lado, la paraoxonoasa 1 es una enzima presente casi exclusivamente en el HDL y desempeña un papel clave en la protección contra enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Su capacidad para hidrolizar peróxidos de lípidos y lactonas está inversamente relacionada con la incidencia de esta enfermedad cardiovascular. Su actividad en suero predice la incidencia con una fiabilidad similar al colesterol HDL, pero en los extremos, tanto altos como bajos, esta enzima es más precisa para predecir el riesgo y que solamente medir los niveles, la concentración de HDL. La actividad de PON1 en el HDL puede reducirse en estados patológicos, lo que podría comprometer la capacidad del HDL para proteger contra la oxidación del LDL y, por tanto, de cara al futuro esperaríamos desarrollar terapias que aumenten la actividad de esta enzima, lo que podría aumentar la capacidad de HDL para proteger contra la aterosclerosis. Y bueno, en esta última diapositiva os dejo algunas conclusiones. En primer lugar, el balance de las lipoproteínas y el estudio del perfil lipídico completo es clave para la correcta evaluación del riesgo cardiovascular, más allá de los niveles aislados de triglicéridos y colesterol total. El mito anterior de que el HDL podía ser referido como colesterol bueno ha llevado a algunos hallazgos inexplicables en ensayos clínicos aleatorizados. En los últimos años, numerosos moduladores del metabolismo lipídico no han logrado demostrar la efectividad de aumentar el HDL en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y por último, decir que los profesionales sanitarios deberían tener en cuenta no solamente a los sujetos con niveles bajos de HDL, sino también a aquellos con niveles muy altos, ya que ambas poblaciones, como hemos visto, parecen tener mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, aquí tenéis bibliografía por si alguien desea consultar algo. Y pues bueno, agradeceros a todos vuestra atención y estoy atenta por si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad que comentar. Muchas gracias. Hola, hola Irene. Hola. Nada, darte la enhorabuena también por la buena presentación que acabas de hacer y lo dicho, si tienen alguna pregunta y quieren ir poniéndolas por el chat. Mientras, si quieres, te comento yo una que nos ha llegado a través de un grupo de WhatsApp, ¿vale? Sí. Para una persona con HDL bajo, ¿se recomienda algún tipo de alimento para subirlo? Pues realmente la principal fuente de alimentos que contribuye a aumentar el HDL pues son los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, que se pueden encontrar en pescados azules, por ejemplo el salmón, muy rico en colesterol bueno, grasas saludables,
También tenemos en frutos secos, por ejemplo, nueces y bueno, frutos secos de todo tipo. Realmente las nueces como que tienen, pues eso, esa peculiaridad. Y también, por ejemplo, aguacate, aceite de oliva virgen extra, ese tipo de grasa al final es una grasa saludable y contribuye al aumento de estos niveles de colesterol, siempre acompañado obviamente del resto de hábitos saludables, pues eso, ejercicio, dieta mediterránea en general. Pero bueno, pues bueno, las medicaciones que se dan normalmente a los pacientes que tienen un perfil lipídico alterado, o sea, los pacientes con hipercolesterolemia por causas de LDL, esos mismos fármacos tienden en sí a aumentar los valores de HDL. O sea, al mismo tiempo que disminuyen los de LDL, aumentan los del HDL. O sea, regulan un poco el perfil. Obviamente sin pasarse de niveles como hemos comentado. Simplemente ayudan a mejorarlo. Perfecto. Mm. También nos pregunta aquí por el chat, ¿Sí? Rosina, que si la APOB tiene alguna utilidad en el RCV. La poliproteína B, bueno, es cierto que por lo menos en mi laboratorio nosotros no la medimos, la mandamos a un laboratorio externo, pero siempre para evaluar un paciente de la forma más completa posible se recomienda monitorizar también o por lo menos hacer una determinación de los niveles de apolipoproteína. Sí, porque al final en todo el metabolismo lipídico, como hemos podido ver en la vía exógena y la vía endógena, pues realmente contribuye a la comunicación e interacción entre los diferentes tipos de lipoproteínas. Y también tenemos la lipoproteína A, que bueno, recientemente también se está cada vez pidiendo más, se recomienda medirla una vez en la vida siempre, porque se ha visto que es un factor de riesgo cardiovascular independiente del resto, o sea, es un factor genético y por tanto se recomienda medirlo una vez en la vida para tener pues, controlados a pacientes con esa lipoproteína A elevada, porque aunque todavía no hay ningún tratamiento comercializado para descenderla y no depende ni de la dieta, ni de los hábitos de tóxicos, ni tabaco, ni alcohol, pues también pronto saldrá algún fármaco bueno, están en ensayos clínicos para bajar esa lipoproteína. O sea que sí, las lipoproteínas siempre es importante estudiarlas a fondo. Genial. Vale, y otra pregunta que tengo por aquí, que es contrapuesta a la anterior. ¿Qué pasa si tengo los niveles de HDL demasiado altos y no consigo bajarlos con un buen estilo de vida y alimentación? Pues la cosa es que se encuentra, básicamente, imagino, en la situación que me vi yo cuando vi esos niveles, porque claro, yo nunca había tenido ningún problema, sigo sin tener ningún problema, por suerte, pero sí que es cierto que al ver que tenía ese colesterol bueno tan alto, yo misma dije, ¿por qué debe ser que está tan alto? Porque al final, aunque tú tengas unos valores de referencia, en general los médicos, o por lo menos cuando yo le he comentado con compañeros y tal, como que no se le da más importancia. O sea, si lo tienes bajo, siempre te intentan, pues eso, modular con la dieta, ejercicio, para que te suba. Pero cuando estamos hablando de personas, pues como yo, por ejemplo, que lo habéis podido ver en la primera diapositiva, que tenía un colesterol HDL casi el doble prácticamente del valor de referencia, porque lo tenía prácticamente a 100 miligramos de cilitro. Entonces, el colesterol total, claro, si haces la suma del colesterol, me salía la suma de colesterol alto, pero a expensas de la fracción supuestamente buena. Y eso es lo que me llevó a mí a revisar toda la bibliografía que os he enseñado, porque me parecía curioso decir, oye, ¿por qué está tan alto? Y realmente yo misma he intentado decir, vale, pues yo que soy una persona que como sano, que me gusta el salmón, que me gusta el aceite de oliva, el aguacate y las nueces, digo, bueno, pues ya que no hay medicamentos que bajen el HDL, voy a intentar reducir el consumo de alimentos que son especialmente ricos en grasas buenas, pero tengo que confesar que me lo volví a medir hace poquito y está exactamente igual. O sea que realmente hoy por hoy no hay nada que baje los niveles de colesterol HDL, porque como nunca se había pensado que fuese malo, pues no se le daba importancia. Pero ahora imagino que ahora que las guías europeas se están empezando a actualizar, pues poco a poco pues ya tendrán en cuenta otros enfoques, porque vamos, que lo que viene siendo medicamentos no hay. Y con la dieta yo, pues eso, bueno, tampoco es que haya hecho una dieta estricta, pero bueno, que sí que intenté reducir el consumo de estos alimentos y no lo he bajado. Entonces lo consulté con un especialista en medicina interna y me recomendó pues que bueno, que el resto de factores de riesgo cardiovascular intentase pues controlarlos. Yo, por ejemplo, pues no fumo, intento no beber mucho alcohol, hago deporte, entonces
Si hablamos de una persona que tiene HDL alto y no lleva un estilo de vida saludable, pues digamos que podría considerarse como una persona con un factor de riesgo. Entonces, pues bueno, que no se desespere, que ya pronto saldrá algo seguro. Genial. Vale, y por último, aquí nos acaba de escribir Virginia otra pregunta. Entonces, si a la farmacia nos llega un paciente que nos indica que tiene el colesterol bueno alto, ¿sería conveniente indicarle visitar a su cardiólogo para control? Realmente, cuando el paciente viene con el resultado de colesterol alto, probablemente su médico de atención primaria, si estamos hablando de un paciente que no tiene aparentemente ninguna patología, su médico de atención primaria probablemente no lo vaya a derivar a cardiología, porque no pueden hacer nada, porque si la persona está bien, realmente no pueden hacer nada y tampoco tiene por qué significar nada, porque ya os digo que yo misma me preocupé, pero luego dije, bueno, a ver, si yo me encuentro bien, tampoco tengo ningún problema, es que ¿qué me van a hacer? Nada. O sea, realmente las consultas del hospital están para gente que efectivamente necesita esa visita y necesita un tratamiento. Otra cosa sería que el paciente tenga niveles de colesterol y triglicéridos altos y aparte tenga el colesterol alto, el colesterol HDL muy alto. En ese caso, el paciente imagino que su médico conocerá su situación y si procede, le pautará un tratamiento y si no lo consiguiera controlar en general el perfil lipídico con el tratamiento, ya le derivarían a cardiología. Perfecto. Bueno, Irene, pues por mi parte, decirte que ha sido un placer escucharte y asistir a tu ponencia sobre el HDL. Es una Muchísimas suerte contar gracias. con profesionales de tu categoría en el Congreso y también desde la organización agradecerte tu participación en este 5º Congreso de Actualización Sanitaria. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras por organizarlo. También agradecer a todos los congresistas que nos han acompañado durante este primer webinar de hoy y recordarles que el siguiente comenzará a las 7 de la tarde y esperamos que hayáis podido disfrutar del evento y pasar un rato muy agradable. Muchas gracias. Gracias, Irene.